Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el tensor de inercia de una esfera. Y antes de comenzar quiero aclarar unas cuantas cositas para previamente a iniciar los cálculos que nos van a facilitar bastante las cosas. La primera es que la esfera es una esfera maciza, ¿de acuerdo? De no ser así, si fuera por ejemplo una esfera hueca, los cálculos son distintos. Entonces esto es lo primero que quiero puntualizar, que es una esfera maciza. Lo siguiente que quiero comentar es que, si os dais cuenta, la esfera es un sólido que es simétrico en las tres dimensiones del espacio. O más técnicamente, es un objeto que es invariante bajo rotaciones. Da igual qué ángulo rotemos una esfera, que siempre tiene la misma forma. No pasa lo mismo, por ejemplo, con otros sólidos como un cubo, por ejemplo. Un cubo es invariante bajo ciertos ángulos de rotación, como por ejemplo pues son los de 90 grados. Pero en el momento en el que nos giremos 90 grados, pues el cubo ya no queda en la misma posición inicial que estaba. Sin embargo, una esfera sí, es invariante bajo una rotación de cualquier ángulo sobre cualquier eje. Entonces esto nos va a permitir argumentar que los momentos de inercia de la esfera van a ser todos iguales. O sea, en la matriz del tensor de inercia, los tres momentos de inercia correspondientes a la diagonal principal de esa matriz van a ser el mismo número. Y lo último que nos va a ayudar a calcular el tensor de inercia de una esfera va a ser el tensor de inercia de un disco plano. ¿Por qué? Pues porque si os dais cuenta, una esfera puede constituirse de infinitos discos. Por ejemplo, veis que aquí he dibujado uno, ¿vale? Este que estoy sombreando en color verde. Pero yo podría poner, por ejemplo, otro disco por aquí, ¿de acuerdo? Y así, de forma infinita. Podría poner infinitos discos a lo largo del eje Z que fueran rellenando poco a poco lo que es todo el volumen de la esfera, ¿vale? Entonces, bueno, el disco no es invariante, o sea, no es invariante bajo rotaciones y ya vimos en capítulos pasados que los momentos de inercia del disco no son todos iguales. Pues en concreto, en el plano en el que está el disco sí que son iguales por ser una circunferencia y ser simétrica en ese plano, pero en el tercer eje, lo que sería el eje Z, ese ya no es simétrico. En concreto, pues el eje Z, el momento de inercia vale 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y en el plano en el que está contenido el disco, en el plano XY, pues vale 1/4 de la masa por el radio al cuadrado, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a usar es el momento de inercia de un disco plano rotando en el eje Z. ¿Por qué? Pues porque por lo mismo de antes, porque da igual en qué dirección pusiéramos la esfera. Imaginad que en vez de rotando aquí en esta dirección, pues borro esto y la pusiera rotando en esta, pues también podríamos poner infinitos discos, como por ejemplo este de aquí, y decir que este eje es ahora el eje Z, ¿vale? Antes era este, pero pues por la simetría de la esfera, pues podemos decir que ahora es este eje, ¿de acuerdo? Y volver a usar el mismo argumento que antes. Por lo tanto, usaremos el momento de inercia de un disco plano, que es este de aquí. Es 1/2 de la masa del disco por el radio al cuadrado, de un disco plano girando en torno a un eje perpendicular al plano que está contenido el disco, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente es ver que, claro, obviamente pues la esfera, como ya he dicho, está constituida, o podemos imaginar que está constituida por infinitos discos planos a lo largo del eje en el que nosotros elijamos que rota, ¿vale? De esta manera, puesto así en el dibujo. Entonces, como la esfera tiene tres dimensiones,
pues cada uno de estos infinitos discos planos lo que tendrá es un momento de inercia diferencial, pues correspondiente a que en un volumen un área ocupa una región infinitesimal de él. Por lo tanto, estos infinitos discos planos lo que tendrán es un diferencial de momento de inercia. ¿Y a qué será igual este diferencial de momento de inercia? Pues a un medio de r al cuadrado, pero ahora vamos a poner una r al cuadrado minúscula correspondiente a que cada uno de estos discos pues lo que tiene es un radio distinto. Pues este tiene un radio, este tiene otro, etcétera, ¿vale? Así cada uno. Y como aquí hay un diferencial, pues el diferencial que tendremos que poner aquí pues es el diferencial de masa, correspondiente a que cada uno de estos discos planos en un volumen pues lo que tiene es una masa súper pequeña, infinitesimal, ¿vale? Por lo tanto, hemos transformado el momento de inercia en un disco plano, que era este, yéndonos a una dimensión más en la esfera en un diferencial de momento de inercia que es este de aquí, un medio de r al cuadrado por un diferencial de masa. Muy bien, pues vamos a traernos esta ecuación aquí abajo y vamos a seguir analizando a ver qué podemos sacar. Bueno, pues lo que tenemos es que el diferencial de masa podemos sustituirlo por la función densidad, que es ρ. Bueno, vamos a dejar el 1 medio este por aquí primero, de ρ, que es la función densidad, por el radio de cada uno de los discos al cuadrado por un diferencial de volumen, ¿vale? Porque ahora la esfera tendremos que integrar todos estos momentos de inercia sobre todo el volumen de ella. Vale, pues el diferencial de volumen lo que vamos a poder es sustituirlo por el área de cada uno de los discos por una distancia diferencial en el eje en el que vamos a ir superponiendo todos los discos hasta que ocupen todo el volumen de la esfera, y ese eje pues vamos a elegir que es el eje Z. Por lo tanto, el diferencial de volumen será el área de los discos por un diferencial en esa longitud. Entonces, este dibujo lo que va a quedar es de esta manera. Tendremos que en las 3 dimensiones del espacio, pues claro, no podemos simplificar a que cada disco es plano de verdad, sino que podremos aproximarlo infinitesimalmente a que es plano, de forma que siempre tendrá este pequeño grosor de aquí, que es una distancia diferencial en el eje Z, ¿vale? Entonces, el área de cada uno de estos discos, pues ¿a qué sería igual? Pues el área de un disco, como es una circunferencia, pues será pi por el radio al cuadrado. Y pongo la r minúscula pues porque cada disco tiene un área distinta correspondiente a que cada uno tiene un radio distinto. Vale, entonces vamos a dejar esto por aquí de esta manera como un medio de pi por ρ por r a la cuarta por un diferencial de z. Entonces, como el diferencial está en la coordenada z, nosotros aquí lo que tenemos es que la cantidad sobre la que estaríamos sumando es el radio de cada uno de los discos. Entonces tenemos que transformar esta variable en alguna que involucre a la coordenada z, ¿vale? De forma que venimos aquí al dibujo y lo que tenemos es que a cada uno de los radios de cada uno de los infinitos discos planos le corresponde una distancia a lo largo del eje Z dada por un vector que marque un ángulo respecto al plano XY, o sea, este vector amarillo. Y este vector amarillo siempre va a ser constante y va a medir, su módulo va a ser el radio de la esfera, ¿vale? Espero que lo veáis claro. Si este vector amarillo vamos inclinándolo poco a poco, pues en el infinito recorrido que tiene el ángulo en el que yo voy subiendo por aquí, pues serán los infinitos radios
de los infinitos discos con los que podemos construir la esfera, ¿vale? Entonces, para una ecuación que involucre estas tres cantidades, pues lo que será es un teorema de Pitágoras. Será que el radio de la esfera al cuadrado será igual a r minúscula al cuadrado más z al cuadrado. Pues si despejamos r, que es lo que queremos cambiar aquí en esta ecuación, pues tendremos lo siguiente. Tendremos que r minúscula al cuadrado lo que será es r mayúscula al cuadrado menos z al cuadrado. Vale. Pero aquí tenemos r a la cuarta. Lo único que tendremos que hacer aquí es elevar al cuadrado a todo. R al cuadrado es r a la cuarta. Y ya tendremos r al cuadrado menos z al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces este r a la cuarta lo sustituiremos aquí por esto. De forma que el diferencial del momento de inercia pues nos va a quedar un medio de pi por rho por r mayúscula al cuadrado menos z al cuadrado por un diferencial de z. Entonces ya, como todo está en esta ecuación está en la variable z, o sea, vamos a sumar sobre z, pues ya podemos despejar el diferencial aquí en el momento de inercia y hacer la integral y a ver qué nos da. Entonces tendremos que el momento de inercia lo que va a ser es la integral en z, en una variable, ¿de acuerdo? Ya lo que hemos hecho con esto, que quede claro, con todo este cálculo, es transformar una triple integral de volumen en una integral sobre una variable. O sea, que veáis que todo este cálculo previo para lo que sirve es para facilitar la resolución de la integral, que no tiene comparación hacer una respecto a otra. Entonces, esta integral, como va a ir en el eje z, pues, ¿cuánto abarca el eje z? Pues el eje z abarcará desde este, voy a ponerlo en otro color, abarcará desde este punto de aquí hasta este otro punto de aquí, o sea, toda esta distancia. Por lo tanto, si nosotros nos estamos colocando en el centro geométrico de la esfera, pues irá desde menos r a más r, que es esta distancia que es el diámetro de la esfera, o sea, 2 radios. Por lo tanto, la integral desde menos r a más r de todo esto de aquí, que voy a hacer un copy-paste. Vale. Entonces ahora, pues lo único que tendremos que hacer es expandir este binomio al cuadrado y va a quedar, pues esto, menos la integral desde menos r a más r de un medio de pi rho, y esto de aquí, pues lo que va a quedar es r a la cuarta menos 2r cuadrado z cuadrado más z a la cuarta. Y todo esto diferencial de z. Vale. Entonces, pues vamos a distribuir estas integrales respecto a este binomio expandido, y un medio de pi por rho, pues lo sacaremos fuera, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener, voy a ir por aquí abajo, vamos a tener un medio de pi por rho, voy a abrir un corchete, y ahora tendremos, pues como r mayúscula era una constante, que es el radio de la esfera, pues ese sale fuera de la integral, tendremos r a la cuarta por la integral entre menos r y más r de un diferencial de z. Vale. Menos 2r cuadrado sale fuera de la integral, 2r al cuadrado integral desde menos r a más r de z cuadrado de z. Y luego más la integral entre menos r y más r de z a la cuarta por dz. Muy bien. Entonces vamos a ir resolviendo cada una de estas integrales, pues esta de aquí lo que nos va a dar es
z, ¿de acuerdo?, evaluado entre menos r y más r. O sea que esto lo que es r menos r, menos con menos da más y nos da 2r. Por lo tanto, esto de aquí nos va a dar 2r. Vale. Esta de aquí pues nos va a dar z al cubo entre 3. Por lo tanto, al sustituir entre más r y menos r, pues vamos a tener r al cubo entre 3 menos r al cubo, pero menos r al cubo, como es un exponente impar, pues conserva el signo negativo. Entonces tendremos menos r al cubo otra vez entre 3. Se cancelan los menos y nos vuelve a dar 2 veces lo que teníamos, o sea, 1/3 de r al cubo. Así que igual, borramos esto y nos ha dado esto. Vale. Y con esta última, pues lo que tenemos es z a la quinta entre 5 y pasa exactamente lo mismo. Tendremos que sustituir entre los límites, pues r a la quinta entre 5 menos, como es un exponente impar, pues el signo menos se conserva, r a la quinta entre 5, se van los signos menos y tenemos 2/5 de r a la quinta. Así que lo pongo por aquí, 2/5 de r a la quinta. Muy bien. Entonces ahora tendremos un medio de pi por rho y si os dais cuenta vamos a poder sacar aquí de factor común un r a la quinta porque si os dais cuenta este r de aquí por este r a la cuarta da r a la quinta, este r al cubo por este r al cuadrado da r a la quinta y aquí no hay nada y queda este r a la quinta. Así que sacamos factor común r a la quinta y lo que tendremos es, aquí solo sobrevive un 2, a ver que no me equivoque, sí, aquí sobrevive 2/3 multiplicado por 2, pero con signo negativo, o sea, menos 4/3. Y aquí sobrevive 2/5. Vale. Entonces ahora aquí tendremos que hacer como un denominador, tendremos un medio de pi rho r a la quinta, como un denominador va a ser 15, ¿vale? Aquí tendremos pues 15 por 2 son 30, menos 5 por 4 son 20, y aquí 3 por 2 6, más 6, ¿vale? Entonces este paréntesis, ¿qué es lo que nos da? Pues 30 menos 20 son 10, más 6, 16. O sea que nos queda 16 quintos o multiplicado por este 2, 16 entre 30. Ya lo dejo directamente aquí. Nos quedará 16 entre 30. Vale. Pues ahora lo único que tenemos es que sustituir la función densidad, que es constante, que es la masa entre el volumen de la esfera, que son 4/3 de pi por r al cubo. Y aquí por r a la quinta. Vale. Entonces aquí se nos van a cancelar pi con pi y r al cubo con el exponente. Vamos a obtener que este 3 sube multiplicando al 16, pues tenemos 3 por 6, 18, 3 por 1, 3, me llevo una 4, pues 48. 48 entre 4 por 3, 12, con este 0, pues 120. 120 por aquí y nos queda la masa por el radio al cuadrado. Vale, pues ahora es cuestión de ir simplificando esto, pues podemos dividirlo entre 2
entonces nos queda aquí 24 y aquí 60. Podemos dividirlo entre 2 otra vez y nos queda 12 y aquí 30. Lo dividimos entre 2 otra vez, nos queda 6 y aquí 15. Y ahora podemos dividirlo entre 3 y aquí nos queda 2 y aquí nos queda 5. Y ya esto es irreducible. Por lo tanto, el momento de inercia de una esfera son 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. Vale. Entonces, como os decía, este momento de inercia va a ser el mismo en la diagonal principal de la matriz del tensor de inercia. O sea, en cada uno de los ejes principales de inercia. Vale, pues una vez tenemos los tres momentos principales de inercia asociados a las tres direcciones, a los tres ejes principales de inercia, pues vamos a calcular los productos de inercia, que son el resto de números de la matriz del tensor de inercia. Entonces, si habéis seguido esta lista de reproducción, el tema del sólido rígido, ya no me entretengo en esto porque ya lo hemos visto en capítulos pasados, pues sabréis que los productos de inercia pues vienen dados por una integral que es la siguiente para cada uno. Pues en concreto para el producto de inercia en xy, que al ser una matriz simétrica será igual que el producto de inercia ix, pues esto es la integral de menos xy por dm sobre toda la masa, ¿de acuerdo? Entonces aquí igual podemos sustituir por una integral de volumen y poner aquí la función densidad, xy diferencial de volumen. Vale. Entonces esta integral de volumen lo que se transforma en coordenadas cartesianas es en tres integrales donde vamos a tener que calcular cada uno de los límites en las tres coordenadas de nuestro sólido. Pues en concreto, si empezamos por el eje z, ya que hemos puesto antes los límites, pues la integral en z irá de menos r a más r. La integral en y, ¿de dónde irá? ¿De dónde a dónde irá? Pues la integral en y va de este punto a este, y eso corresponde a unos límites que son los siguientes: menos raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, y arriba más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Y la última, en el eje x, pues esta lo que irá es de menos raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado a más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué son? Y bueno, y este pues correspondería a estos dos puntos, ¿de acuerdo? ¿Por qué son estos límites en la integral? Bueno, pues porque son los puntos más alejados del sólido en cada una de estas coordenadas, siguiendo las ecuaciones, restando en cada una de las integrales una dimensión de, pues aquí primero, la ecuación de una superficie esférica, ¿vale? En los dos límites, aquí de una circunferencia y aquí del radio, ¿vale? Esto, para no alargar mucho el vídeo, no voy a detenerme porque en el primer capítulo de esta lista de reproducción, donde calculo el centro de masas de un sistema continuo, hago exactamente estas mismas integrales, ¿de acuerdo? Y ya lo comento ahí por qué son estos límites, ¿vale? Esto de todas formas pues es temario de cálculo multivariable, de integración de sólidos. Y voy a dejarlo en coordenadas cartesianas porque pues en concreto es bastante fácil de resolver estos productos de inercia en estas coordenadas sin necesidad de que nos vayamos a coordenadas polares o esféricas para simplificar los cálculos, ¿vale? Y así pues también veis cómo se hace. Entonces, vamos a poner aquí lo que teníamos, menos ρ xy, y ahora el diferencial de volumen se transforma en
el triple producto de diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. Vale. Entonces, pues nada, vamos a ir resolviendo esta integral. Voy a hacer un copy-paste, en concreto hasta... vamos a hacerla entera. Y aquí de z. Vale. Entonces, esto está igual que esto. Ahora continúo. Lo que primero vamos a integrar, pues es sobre la variable z. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que antes he dicho que íbamos a usar los límites de integración en menos r y más r asociados al eje z, pues permitidme que haga este cambio, pues porque si no la integral a lo mejor se me va a complicar demasiado. Entonces lo que voy es a renombrar ahora los ejes del sólido, ¿vale? Porque es irrelevante como es invariante bajo rotaciones, que es lo que os decía, pues puedo hacer esto sin ningún problema. Entonces lo que voy a decir es que estos dos puntos de aquí, ¿vale? Estos van a ser los límites en el eje z, pero los límites del eje z van a ir precisamente a lo largo de la superficie esférica, ¿vale? O sea, a lo largo de toda la superficie del sólido entre estos dos puntos. Por lo tanto, esa superficie del sólido lo que va a llevar es la ecuación de la superficie de una esfera. Por lo tanto, esta, ¿vale? O sea, estos van a ser los puntos, este menos raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y este de aquí más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿vale? Que es lo mismo que decir, o sea, esto lo que está es aquí z o z inferior es esto, y aquí z superior es esto. Que si despejáis la raíz por un cuadrado y tal, os da la ecuación de una superficie esférica, ¿vale? Entonces, estos dos puntos para el eje z, para el eje y, vamos a seguir cogiendo este de aquí, este y este, que van a ser, pues, este en concreto más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, y este de aquí lo mismo pero con signo negativo, que no lo pongo porque no me cabe, ¿vale? ¿Por qué este de aquí? Pues porque a lo largo del eje y va a ir entre estos dos puntos recorriendo una superficie circular, o sea, la ecuación de una circunferencia, que si despejáis aquí en esta ecuación, aquí, pues esto es y igual a esto, otra vez la raíz pasa al otro lado como un cuadrado y es la ecuación de una circunferencia, ¿vale? Y luego ya estos otros dos puntos, que lo que van a ser es la distancia en el eje X, que va de menos R a aquí más R, ¿vale? Que ya no lo pongo porque si no, no se ve. Entonces, claro, ya en X, al ser la última dimensión que queda, pues ya simplemente es una distancia, una longitud, de menos R a más R. Al final he dicho que no lo iba a explicar, lo de los límites, pero prefiero explicarlo por el error que he cometido a la hora de asignar los límites a cada una de las coordenadas, porque es mejor así, no vaya a ser que nos liemos en la integral. Vale, entonces aquí integramos primero sobre z, que corresponde a estos límites de aquí, a este y a este. Entonces, como aquí no aparece z, pues la integral de dz es z, ¿de acuerdo? Así que voy a ponerlo ya y quito esta integral de aquí. Bueno, mejor, dejadme que lo haga de esta manera para que se vea bien. Hago esta primera despacito y luego ya las siguientes lo hago un poco más rápido. Vale. Z, entonces ya, al haber hecho la integral, pues tenemos que quitarla y tenemos que evaluar z entre estos dos límites. Entonces, borro la integral porque ya la hemos hecho. Cogemos este límite aquí en un lado y este otro límite en otro. Vale. Y entonces ya nos queda esto de aquí. Muy bien. Pues si os dais cuenta,
z pasa lo mismo de antes que hemos hecho cuando estábamos calculando el momento de inercia de la esfera, que al ser una función impar evaluada entre dos puntos, que es el mismo, uno positivo, otro negativo, pues lo que va a dar es 2 veces en lo que estemos evaluando, ¿vale? Porque vamos a tener este límite de aquí menos este. Entonces, esos dos menos se cancelan y nos queda 2 veces esta raíz, ¿vale? Así que borramos ya esto y lo ponemos 2 veces la raíz r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y todavía queda por integrar en x y en y. Muy bien. Entonces, ahora aquí, si nos damos cuenta y ordenamos esto de cierta manera, esto de aquí es lo mismo que poner ρ por x por menos 2y. ¿Y cuál es la ventaja de ponerlo así? Pues que menos 2y, ahora que toca integrar sobre la variable y, es la derivada de lo de dentro de esta raíz, respecto a y, ¿de acuerdo? Si derivamos respecto a y, esto es una constante que da igual, y aquí nos quedaría menos 2y. Por lo tanto, tendríamos la integral de una función por la derivada de esa función. Entonces nosotros eso ya sabemos lo que da. Así que voy a ponerlo por aquí. Tendremos ρ por x y voy a abrir un paréntesis menos 2. Vale. Entonces ahora la integral sobre y pues nos queda inmediata. Tendremos, esta es la integral en x de más r a menos r. Y aquí tendremos ρ por x por la función que es esta raíz elevada a un grado más entre ese grado más que queda. Como la raíz es un medio, o sea, es un exponente un medio, pues un medio más 1 nos queda r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado elevado a 3 medios, y todo esto entre 3 medios. Así que lo que voy a hacer es poner 2 tercios aquí delante, ¿vale? Y ahora queda evaluarlo entre los límites de la integral, que eran menos raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, y entre más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues vais a ver que esto se va a solucionar muy fácil. Voy a hacer este copy-paste hasta aquí. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos es, voy a abrir un corchete, porque lo que tenemos que evaluar es y entre estos límites, pero y pertenece a toda esta función. Por lo tanto, abro un corchete que va a ser la función, todo lo que hay dentro, y vamos a tener, abro paréntesis, r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado evaluado en su límite superior. Entonces, este límite al cuadrado, pues se cancela la raíz con el cuadrado y nos queda lo de dentro. O sea, como iba este signo menos delante, menos r al cuadrado y menos x al cuadrado, pues más x al cuadrado. Y esto elevado a 3 medios. Menos, otra vez lo mismo, la función es r al cuadrado menos x al cuadrado menos, y ahora la y al cuadrado evaluado en el límite inferior. Al elevar esto al cuadrado, pues el menos por menos es más y la raíz se va con el cuadrado. Por lo tanto, nos queda menos r al cuadrado menos x al cuadrado más x al cuadrado. Y esto elevado a 3 medios otra. Y todavía aquí nos queda el diferencial de x. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues que r al cuadrado menos r al cuadrado se cancela y menos x al cuadrado
más x al cuadrado se cancela también. Y aquí en este paréntesis lo mismo, r al cuadrado con menos r al cuadrado y menos x al cuadrado con más x al cuadrado. De forma que da 0 menos 0, todo este corchete de aquí, da 0 y anula lo que queda por hacer, que es la integral en x, porque ya la integral de 0 pues es 0. Así que todo esto de aquí nos ha dado 0, por lo tanto este producto de inercia, el xy, que es igual al ix, pues nos da 0. Muy bien, por aquí me lo he dejado apuntado y ahora no he borrado esta integral, pues porque, para no escribir tanto, porque lo único que voy a tener es que cambiar, pues ahora vamos a calcular el producto de inercia de xz. Entonces lo único que tengo que hacer es borrar donde aparece una y, pues poner una z, ¿de acuerdo? De esta forma, el producto de inercia en la dirección xz, que es la misma que la zx, o sea, no es que sea la misma, sino que el producto de inercia es simétrico. Entonces, esto queda así, ¿vale? Y aquí una z, ¿vale? Entonces, me vengo por aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que cuando integremos sobre z, como ahora sí que aparece esta coordenada, pues lo que nos va a quedar es menos rho x z al cuadrado entre 2 entre los límites de la integral, que son estos. O sea, más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y aquí en el límite inferior lo mismo, pero con signo negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al evaluar esto, no voy a copiar esto, ¿vale? Vamos a hacer un paréntesis aquí que estamos evaluando esto, pues queda el 1 medio z al cuadrado evaluado en estos dos límites, pues este de aquí elevado al cuadrado, pues lo que nos queda, se cancela la raíz con el cuadrado, r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿vale? Menos este de aquí elevado al cuadrado, pero este menos al estar elevado al cuadrado se va y la raíz también se va con el cuadrado, por lo tanto nos queda menos esto de aquí, r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Como este paréntesis es lo mismo que este, se están restando, se cancelan y todo esto nos da 0. Por lo tanto, aquí volvemos a obtener un 0 y ya el resto de las integrales, al ser las integrales de 0, pues da 0. De forma que hemos vuelto a obtener los productos de inercia xz, que es igual al zx, que son 0. Y vamos ya con el último, que será el correspondiente a los índices y z. Por lo tanto, ahora cambiamos la x por una y. Vale. Pero esto no vamos a necesitar hacer ningún cálculo más, porque si os dais cuenta, al cambiar la x por una y, va a dar igual, porque la primera integral que tenemos que hacer es la integral en z. Entonces va a volver a dar lo mismo que teníamos en el caso anterior. Como aquí hay una z, pues quedará z al cuadrado entre 2, integrar entre estos mismos límites y es el mismo cálculo. Va a volver a anularse, pues porque es una función al cuadrado entre los mismos límites cambiados de signo. Por lo tanto, espero que lo veáis y así no me entretengo en hacer este cálculo, pues todo esto de aquí va a dar 0. De forma que ya hemos terminado de calcular todo el tensor de inercia, que va a ser este en IZ es igual al producto de inercia en ZI, y esto da 0. Y visto de forma matricial, pues queda de esta forma, donde en la diagonal principal son los tres momentos de inercia el mismo, debido a la simetría en tres dimensiones de la esfera, y fuera de la diagonal principal los productos de inercia son todos 0, correspondiente a que la masa está simétricamente repartida
en cualquiera de las direcciones del espacio si tomamos como nuestro origen de coordenadas donde hemos hecho todos los cálculos el centro de la esfera, que da la casualidad que coincide, que ya lo vimos en el capítulo 1 de esta lista de reproducción, con su centro de masa. Por lo tanto, este tensor de inercia estaría calculado en el centro de masas, sería el tensor de inercia del centro de masas de la esfera, ¿vale? Pues nada, ya no tengo nada más que comentar, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.